En el año 1812, Abraham Vandal, un veterano de la guerra revolucionaria y granjero local, hizo la compra de un terreno de 200 hectáreas y fundó la colonia llamada Vandalia, haciendo honor a su apellido, debido a que fue él quien lo fundó. Al pasar de los años, la colonia comenzaba a poblarse y a progresar poco a poco. Sin embargo, debido a que la granja Vandal estaba situada en parte del territorio donde se ubicaba el Palacio de Justicia de Fayette, decidieron unirse y convertirse en una ciudad en donde estaría la sede administrativa del condado. Así es que más tarde, a fines de 1836, la colonia Vandalia pasaría a ser la ciudad que dio origen a Fayetteville, que fue nombrada en honor al héroe de la guerra revolucionaria Marqués de Lafayette, un general francés que había apoyado a la independencia de los Estados Unidos. Ya habían pasado varios años y Fayetteville, siendo aún una ciudad aún pequeña, con alrededor de 1.347 pobladores, habían logrado muchas cosas. Tenían pequeños supermercados, escuelas, campos deportivos, hospitales, una estación de bomberos y una estación policial. Según las personas que vivían ahí, afirman que Fayetteville era una comunidad tranquila, pequeña, pero sobre todo muy unida. Si has tenido la oportunidad de haber vivido en un pueblo pequeño o en una comunidad así, sabrás cómo era Fayetteville, un lugar agradable en donde todos o muchos de los pobladores se conocían. Sabían de qué familia provenías y posiblemente quiénes eran tus padres. Sin embargo, la tranquilidad de sus pobladores sería interrumpida por un hecho que atormentaría por muchos años a una familia sin encontrar respuesta alguna de lo sucedido. Este es el misterioso caso de los Soder. Todo comenzó con Giorgio Sodu, un italiano que nació en el año 1895 en un pequeño pueblito llamado Tula, que queda al norte de la isla de Italia de Cerdeña. Giorgio no había nacido en una familia rica, pero tampoco pobre. Tenían lo suficiente. Sin embargo, él y su hermano debían trabajar para poder ayudar a sus padres, ya que en esa época Italia estaba pasando por una crisis económica y laboral. Fue entonces en 1908 donde muchos italianos comenzaron a emigrar a diferentes países en busca de nuevas oportunidades. Uno de los países donde emigraba más eran los Estados Unidos, el país americano donde todos los sueños eran posibles, o eso era lo que decían. Giorgio, con tan solo 13 años, con todas las ganas de poder salir adelante y con todo el deseo de conocer nuevos lugares, decide emigrar a los Estados Unidos con su hermano mayor. Con la misma tristeza de algún familiar, amigo o vecino que vistes partir de tu país a otro, los hermanos Sodu se despiden con un fuerte abrazo y un beso de sus padres. Giorgio, a sus 13 años, era un joven valiente, soñador, un poco alocado, pero deseoso de poder salir adelante. Giorgio sabía lo que se enfrentaría al llegar a un país que no era el suyo. Él entendía a qué iba y sabía que no iba a ser fácil, pero no estaba dispuesto a fracasar. Al pisar tierras americanas, Giorgio y su hermano tenían que pasar primero por las aduanas en la isla Ellis, ya que de eso dependería su ingreso a los Estados Unidos. Fue entonces donde todos formaban filas para recibir su documento de inmigración, que el funcionario público de las aduanas estaba registrando. Entonces el turno de Giorgio llegó. Él se acercó, dio su nombre y su apellido al funcionario público. Este le miró fijamente a Giorgio Sodu, un niño con un nombre y apellido italiano, y le puso George Soder, uno más americano. George sería el nombre por el cual sería llamado en adelante.
y Soder sería el apellido que sus hijos, nietos y generaciones futuras llevarían. George y su hermano habían pasado las aduanas, lo habían logrado. Llegaron donde habían querido y los aceptaron. George estaba muy alegre, pero su hermano no. De un momento a otro, el hermano de George sintió el temor que todo inmigrante siente al llegar a un país en donde no conoce a nadie, en donde no se habla tu idioma natal. Es ahí donde uno comienza a extrañar a las personas que dejó atrás. El hermano de George sintió la brisa de la soledad en un país ajeno al suyo y no pudo con eso. Así es que tomó el primer barco que salía para Italia, dejando a su hermano menor solo en los Estados Unidos. George durante el resto de su vida no hablaría mucho sobre por qué había dejado su tierra natal. George, estando solo en los Estados Unidos, comienza a buscar trabajo. Después de tantos intentos y rechazos, finalmente logró encontrar uno, una colina de inmigrantes italianos, como repartidor de revistas. Después consigue otro, como mensajero. Y luego conseguiría un trabajo en los ferrocarriles de Pensilvania, llevando agua y otros suministros que necesitaban los trabajadores. Ya habían pasado algunos años y George, más maduro, con más conocimiento, consiguió un trabajo permanente como conductor en Smithers, Virginia Occidental. Después de unos años más tarde, George ya se había convertido en todo un adulto, con mucho más experiencia. Así es que decide abrir su propia empresa de camiones. Al principio transportaría tierra que servía como relleno en los sitios de construcción y luego transportaría carbón. En el transcurso de su trabajo, en 1920 conoce a Jenny Cipriani, la hija de un tendedero que también había emigrado de Italia en su infancia. George se enamora profundamente de Jenny y no dudó en pedirle matrimonio. Jenny y George, ya casados, deciden mudarse a afueras de Fayetteville, a 2 millas al norte de la ciudad. Era la típica casa que solíamos ver en las películas de Estados Unidos. Una casa simple, hecha de madera, con 2 pisos, con muchos cuartos, un sótano, un ático, un jardín y un patio para los niños. Era una casa sencilla, bonita, agradable, pero sobre todo muy acogedora. Pasaron algunos años y en 1922 nacería su primogénito John. Para ese entonces el negocio de George ya había crecido y se convirtieron en una de las familias de clase media más respetadas de Fayetteville. George se había convertido en un hombre que no tenía miedo a nada y era conocido por dar siempre fuertes opiniones sobre diferentes temas, en especial la política. Este tipo de debates ya había dado lugar a fuertes discusiones con otros miembros de la comunidad debido a su postura antifascista. A algunas personas no les gustaba, ya que se oponía firmemente al dictador italiano Benito Mussolini. Estas opiniones y el hecho de que George nunca explicara por qué se fue de su país habían hecho sospechar a algunos que estaba involucrado en algún negocio turbio y desagradable. Entre los próximos años, George y Jenny ya habrían tenido a 10 de los 11 hijos que tuvieron en total. Está su primogénito John, que nació en 1922. El segundo era Joseph, que nació en 1924. La tercera era Mary, la mayor de las hijas, a quien todos llamaban Marion, que nació en 1926. El cuarto hijo llevó el nombre de su padre, George Jr., que nació en 1929. Maury sería el quinto hijo, que nació en 1931. La sexta sería Marta, que nació en 1933. Luego vendría Luis, el séptimo hijo, que nació en 1935. Después vendría Jenny, la octava de las hijas, que llevaría también el nombre de su madre,
y nacería en el año 1937. Luego vendría la novena, que nació en el año 1940 y nombrarían Betty. En 1943 nacería la última de sus hijas hasta ese entonces, Sylvia. Ya después de varios años, ocurrido la tragedia, el último hijo de la pareja nacería en 1950 y lo llamarían Robert. Ya era 1943 y Sylvia, la última hija de los Soder, ya había nacido. Para ese entonces, Joseph, el segundo hijo, había dejado su hogar para servir en el ejército en la Segunda Guerra Mundial. Al año siguiente, el dictador italiano Mussolini fue retirado de su cargo y fue ejecutado. Y las críticas que George ya había hecho al difunto dictador habían dejado resentimientos a algunos inmigrantes italianos. En octubre de 1945, un vendedor de seguros de vida pasa por la casa de George y decide ofrecer sus servicios. George no desea contratar ningún seguro y se lo hace saber a este hombre. Pero este hombre le insiste a George que compre un seguro porque uno no sabe lo que le pueda pasar en el futuro. George estaba furioso con este hombre que no entendía que él no necesitaba ningún seguro de vida. De un momento a otro cambiaron de tema. Comenzaron a discutir sobre algunas ideas sobre el dictador Mussolini. El hombre, al irse, en su enojo advirtió a George que su casa se convertiría en humo y sus hijos serían destruidos. Todo esto por los sucios comentarios que ha estado haciendo sobre Mussolini. Días después, otro hombre pasaba por la casa de George, aparentemente buscando trabajo. Aprovechó para dar la vuelta a la parte de atrás de la casa y advirtió a George que un par de cajas de fusibles provocarían un incendio algún día. George estaba desconcertado por la observación que le había hecho este muchacho, ya que hace algunos días se instaló una estufa eléctrica y se tuvo que cablear toda la casa nuevamente. Y la compañía eléctrica le había dicho después que todo era seguro. En las semanas previas a la Navidad de ese mismo año, los hijos mayores de George habían visto un automóvil estacionado a lo largo de la carretera principal, con personas observando a sus hermanos menores mientras regresaban de la escuela, pero no lo tomaron importancia. Pasaron los días y ya era Nochebuena. Era 24 de diciembre de 1945 y la casa estaba ocupada por George, su esposa Jenny y 9 de sus 10 hijos hasta ese entonces. En el segundo piso dormía la pareja junto a la pequeña Sylvia de 2 años. John, el hermano mayor de 23, que había vuelto del ejército, tenía su cuarto al lado de la escalera. Marion, de 19 años, y George Jr., de 16 años, tenían su cuarto consecutivos al de su hermano, mientras que Maurice, de 14, Marta, de 12, Luis, de 10, Jenny, hija de 8 años, y Betty, de 5, descansaban en el ático de la casa. El único que faltaba era Joseph, quien era el segundo de los hermanos Soder, que se encontraba en el ejército. Ya era de noche y los Soder estaban celebrando Nochebuena. En su mesa todos disfrutaban de la comida que mamá Jenny había preparado con mucho amor, con ayuda de algunos de sus pequeños hijos. Todos la estaban pasando bien, disfrutaban de un agradable momento en familia. Cuando terminaron de comer, levantaron los platos de la mesa, ordenaron todo y a las 10 de la noche, Marion, la hija mayor, que trabajaba en una tienda en el centro de Fayette, a pesar de que no ganaba mucho, tuvo un hermoso gesto y compró unos regalos para sorprender a 3 de sus hermanas menores con juguetes nuevos que les había comprado como regalo en la tienda donde trabajaba. Los niños estaban tan emocionados al recibir sus
sus regalos, que le preguntaron a su madre si podían quedarse despiertos hasta más tarde. Para esto, Marion dijo que se quedaría con sus hermanos cuidándolos, si su madre les daba permiso. Mamá Jenny no podía negarse al pedido de sus hijos. Sin embargo, les dijo que podían quedarse despiertos un poco más tarde, siempre y cuando Maurice y su hermano Luis se acordaran de guardar y alimentar a las vacas y a los pollos antes de irse a dormir. Por otro lado, papá George y sus dos hijos mayores, John y George Jr., que habían pasado todo el día trabajando en el campo, se despidieron de todos con buenas noches y se fueron a dormir. Mamá Jenny, después de recordarle a los niños las tareas restantes, tomó a Silvia, la hija menor, y se fueron a la cama juntas. Ya habían pasado un par de horas y ya eran a las 12:30 de la madrugada. Jenny se despertó y bajó a contestar. La persona que llamó era una mujer cuya voz mamá Jenny no reconoció. Esta mujer pidió hablar con un hombre que mamá Jenny tampoco conocía. Mientras se reía y se oía un tintineo de vasos, mamá Jenny le dijo a la mujer que había llamado a un número equivocado. Y luego la mujer soltó una risa extraña. Jenny colgó el teléfono y volvió a la cama. Pero antes de hacerlo, se dio cuenta que las luces de la sala estaban prendidas. La cortina no estaba cerrada y la puerta principal estaba semiabierta. Tres cosas a las que los niños solían prestar siempre atención cuando se quedaban despiertos hasta más tarde. Marion, la hija que cuidaba de sus hermanos menores, se había quedado dormida en el sofá, por lo que Jenny asumió que sus hijos menores se habían quedado despiertos hasta más tarde y se habían ido a dormir al ático. Así es que mamá Jenny cerró las cortinas, cubrió con una cobija a Marion, apagó la luz y cerró la puerta principal y volvió a su cama. A la 1 de la mañana, mientras todos dormían, Jenny escuchó un sonido, como si un objeto hubiera caído al suelo y rodara. Indecisa entre si levantarse o no, el sonido paró. Ya no se escuchaba nada. A mamá Jenny no le importó y se volvió a dormir. Ya habían pasado casi media hora desde que se escuchó el sonido, cuando comenzó a desprender un olor a humo por debajo de la puerta a todo el dormitorio. Para cuando mamá Jenny despertó, el humo ya había inundado la habitación. Jenny, desesperada, despertó a su esposo, agarró a Silvia, su hija, la menor de 2 años, y corrió. Al salir del cuarto, vieron que la oficina que George usaba estaba en llamas, junto a la línea telefónica y la caja de fusibles. Ambos padres gritaron desesperadamente a sus hijos. John y George respondieron al llamado, pero los niños que dormían en el ático de arriba no respondieron y nadie podía subir porque las escaleras que llevaban al ático estaban en llamas. John dijo en su primera entrevista con los policías que subió al ático para alertar a sus hermanos que dormían allí, aunque luego cambió su historia para decir que solo los llamó y en realidad no subió. No se sabe lo que en realidad sucedió, pero lo que sí sabemos es que ni uno de sus hermanos que estaba en el ático contestó. Así es que Jenny y George creyeron que a lo mejor ya habían escapado y estaban a salvo. Ambos padres, la pequeña Jenny, ambos padres, la pequeña Silvia, John y George Jr. bajaron las escaleras gritando: ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Fuego! ¡Fuego! Marion, la hija que se había quedado en el primer piso, escuchó a su familia gritar desesperadamente. Marion se despertó sin saber lo que estaba pasando y todos escaparon de la casa. Los Oder habían logrado salir, pero mamá Jenny no vio por ningún lado a Maurice, Marta, Luis, Jenny y Betty. Sus hijos no habían logrado salir.
Todos comenzaron a gritar a los niños que se habían quedado arriba, pero no respondieron. No podían subir nuevamente porque el fuego ya se había expandido y la escalera que llevaba al segundo piso ya estaba en llamas. Antes de que el fuego se expanda por todo el primer piso, George entró a la casa y trató de llamar a los bomberos por el teléfono que tenían, pero la línea telefónica desafortunadamente estaba cortada. Marion, en su desesperación, corrió a la casa de sus vecinos para llamar a los bomberos, pero no contestaron. Marion intentó llamar muchas veces, pero no tuvo respuesta alguna. Un conductor que estaba de paso por una carretera cercana había visto a lo lejos el incendio y llamó desde una taberna a los bomberos, pero tampoco tuvo éxito. Al final logró comunicarse desde otro teléfono en el centro de la ciudad, pero ya era muy tarde. Por otro lado, George, decidido por hacer algo, fue por la escalera para intentar llegar al ático a través de la ventana que había detrás de la casa, pero misteriosamente la escalera no estaba donde la habían dejado, apoyada contra la pared de la casa, y no se pudo encontrar en ningún lugar. George, desesperado por no saber qué hacer, trepó por la pared y rompió la ventana del ático, cortándose el brazo en el proceso. Sin tener éxito, George ya no sabía qué hacer para poder ayudar a sus hijos. Incluso el barril de agua que tenía la familia como reserva podría haberse utilizado para extinguir el fuego, pero estaba congelada, ya que era una época de invierno. Finalmente, George fue a uno de sus 2 camiones que usaba en su empresa e intentó prenderlo, con la idea de acercarlo a la casa y usarlo para subir a la ventana del ático, pero ninguno de los camiones que tenía papá George prendió, lo cual a él le resultaba misterioso porque funcionaba perfectamente un día anterior. Los padres y los hijos que habían escapado, frustrados y sin saber qué hacer, con el dolor y la impotencia que sentían en ese momento, no tuvieron más remedio que ver cómo la casa ardía con sus hermanos dentro y se derrumbaba durante los siguientes 45 minutos. A pesar de que muchos vecinos llamaron a los bomberos, estos llegaron al lugar cerca de las 8 de la mañana, cuando la casa ya había quedado reducida a cenizas. Para ese entonces todos supusieron que los 5 hijos que se habían quedado en la casa habían muerto asfixiados o carbonizados. Cuando los bomberos llegaron, dijeron que se habían demorado porque muchos de sus compañeros se habían ido a la guerra y los que quedaban tenían que llamarse entre sí para contactarse. El jefe Morris después dijo que otro inconveniente que habían tenido era que ni uno de los bomberos que estaba reunido sabía conducir, por lo que esperaron a alguien que pudiera hacerlo. Entre los bomberos que habían llegado había uno que era el hermano de mamá Jenny. Él y los demás bomberos comenzaron a buscar algún rastro de los niños entre las cenizas que había quedado de la casa. Tras algunas horas de búsqueda, el jefe Morris le dijo a los Soder que no había ningún rastro de los niños. No encontraron nada, ni siquiera un pequeño hueso de alguno de sus hijos que demostraría que fueron carbonizados, que era algo que esperaban encontrar si los niños hubieran estado en la casa mientras ardía. Pero no había nada y jamás encontraron algo. Según otro relato, se dice que los bomberos sí llegaron a encontrar algunos fragmentos de hueso y órganos internos, pero no le dijeron a la familia. Los bomberos que investigaron el caso años después declararon que la búsqueda fue solo superficial por encima de los escombros que habían quedado de la casa y no hicieron una búsqueda profunda, ya que la casa tenía un sótano y todos los restos del incendio habían caído ahí, formando una colina de escombros. Sin embargo, el jefe Morris estaba seguro que los 5 hijos habían muerto en el incendio y que el fuego había alcanzado una temperatura lo suficientemente alta como para carbonizar los cuerpos por completo. Antes de que todo el personal de rescate se vaya, el jefe Morris le dijo a George que no toque o mueva algo del lugar para que el jefe de bomberos del estado pudiera realizar una
una investigación más profunda. Al día siguiente, el forense local convocó una investigación con el objetivo de ver qué había ocasionado el incendio. Y entre los miembros del jurado estaba el hombre que había amenazado a George diciendo que su casa sería incendiada y sus hijos destruidos en represalia a los comentarios anti-Mussolini que George le había hecho. El forense y los jurados llegaron a una conclusión. Concluyeron que el accidente fue causado por un cortocircuito. Como muchos de los accidentes de incendio, ya habían pasado 4 días de lo ocurrido y la familia Soder había hecho una improvisada casa a unos metros del lugar del accidente. Cada miembro de la familia intentaba superar el dolor de la tragedia a su manera, pero George y Jenny no podían superar. La pérdida de sus hijos había dejado un vacío grande en ellos, un vacío que no podían llenarlo con nada. Peor aún si todas las mañanas que se levantaban, los escombros que permanecían al frente de su casa les recordaban el terrible accidente. Así es que decidieron cubrirlo de tierra, con la intención de convertirlo en un hermoso jardín conmemorativo en memoria de sus hijos. El 30 de diciembre, la oficina forense del condado emitió 5 certificados de defunción con las causas de muerte de los niños a incendio o asfixia, mientras el periódico local afirmaba que todos los cuerpos habían sido encontrados, pero luego en la misma nota informa que solo se recuperaron parte de un cuerpo. A los hijos de George y Jenny se les hizo un funeral el 2 de enero de 1946. Los hermanos sobrevivientes fueron, pero George y Jenny estaban demasiado tristes como para asistir al funeral. Ya habían pasado algunas semanas del accidente cuando los Soder comenzaron a reconstruir sus vidas, ya más tranquilos, ya más calmados. Empezaron a recordar lo que sucedió y empezaron a cuestionar todos los hallazgos oficiales que habían sido publicados sobre el incendio. Se preguntaron cosas como si el accidente había sido causado por problemas eléctricos, por qué las luces navideñas habían permanecido encendidas durante las primeras etapas del incendio, cuando deberían estar apagadas. Luego encontraron la escalera que faltaba en la casa la noche del incendio, en el fondo de un terraplén, a casi 23 metros de distancia de donde vivían. También hubo un reparador de teléfonos que les dijo a los Soder que la línea telefónica de la casa no se había quemado en el fuego, como habían pensado inicialmente, sino que alguien había subido a 4 metros por el poste para cortar el cable telefónico. Un hombre a quien los vecinos habían visto robando herramientas de cultivo a una propiedad a una cuadra de la casa de los Soder fue identificado y arrestado. Admitió el robo y afirmó que había sido él quien cortó la línea telefónica, pensando que era una línea eléctrica, pero negó tener algo que ver con el incendio. Sin embargo, no existe ningún registro que identifique al sospechoso y nunca se ha explicado por qué habría querido cortar las líneas de servicios públicos a la casa de los Soder mientras robaba herramientas de cultivo en la cuadra. Jenny dijo en 1968 que si el ladrón hubiera cortado el cable eléctrico, ella y su esposo junto con sus otros 4 hijos probablemente no hubieran podido salir de la casa. Mamá Jenny también tenía sus dudas con respecto a lo sucedido y no había quedado convencida de la manera en que los jueces concluyeron el caso, pero más inconforme quedó con lo que el jefe Morris había dicho en el tribunal, ya que él creía que todos los rastros de los cuerpos de los niños se habían quemado por completo en el incendio. La pregunta que mamá Jenny se hacía era si el fuego había llegado a una temperatura lo suficientemente alta para carbonizar los cuerpos de sus hijos, ¿por qué los electrodomésticos que se encontraron en el incendio aún estaban reconocibles? No intactos, pero
pero sí enteros. Mientras mamá Jenny se hacía estas preguntas, más dudas le generaban. Ella sentía que algo extraño estaba pasando. No se sentía conforme con nada. Necesitaba saber qué es lo que realmente pasó con sus hijos. Así es que buscó en los periódicos incendios que habían sucedido anteriormente y encontró un caso similar al suyo, que había ocurrido ya hace un tiempo en la ciudad de Fayetteville, donde habían muerto una familia de 7 y el incendio fue generado por un cortocircuito. Pero a diferencia de este caso, sí se encontraron restos óseos de todas las víctimas que fallecieron en el incendio. Jenny, con más dudas y con más ansias de saber la verdad, se consiguió huesos de animales. Las juntó todas formando una pila y los quemó. Los quemó para ver si se consumían por completo, pero por más que mamá Jenny le echara un poco de combustible y esperara a que se queme, ninguno lo hizo. Los huesos seguían intactos y no se carbonizaron. Jenny, aún con más dudas, se contacta con la empleada de un crematorio local para que le explicara sobre el proceso de cremación y a qué temperatura tenía que estar el fuego para que los huesos de un ser humano sean carbonizados. La empleada del crematorio le dijo que por más que el cuerpo humano se queme a 1090 grados Celsius por 2 horas, los huesos humanos permanecen intactos, y le dijo también que los huesos después del proceso de incineración son molidos y luego mezclados con las cenizas del cuerpo. Jenny estaba muy sorprendida con lo que le había dicho la empleada del crematorio, porque un incendio provocado por cortocircuito era imposible que supere o iguale a la temperatura de un crematorio, y peor aún manteniendo la misma temperatura por 2 horas. Y si lo hubiese hecho, tendría que haber restos de huesos, ya que eso fue lo que le dijo la empleada, y eso fue lo que se encontró en el incendio que mató a una familia de 7 en la ciudad de Fayetteville. Por otra parte, papá George se preguntaba por qué los camiones no arrancaron si un día anterior funcionaba con normalidad. George creía que habían sido manipulados, quizás por el mismo hombre que robó las herramientas de cultivo y cortó las líneas telefónicas. Sin embargo, uno de sus yernos en el 2013 había llegado a creer que George, en su desesperación por salvar a sus hijos, ahogó el motor de los camiones al intentar encenderlos. En su momento también se creyó que la llamada telefónica de la mujer podría haber estado relacionado de alguna manera con el incendio y la desaparición de los niños. Sin embargo, los investigadores luego localizaron a la mujer que había hecho la llamada y ella confirmó que se había equivocado de número y no tenía nada que ver con lo sucedido. Tiempo después, la primavera llegó y, como habían dicho, los Soder llenaron de tierra los escombros que habían quedado de la casa, plantaron flores y hicieron un pequeño jardín que mamá Jenny cuidaría durante el resto de su vida en memoria de sus hijos. Sin embargo, a principios de 1946, los Soder comenzarían a creer que los niños a los que estaban conmemorando podrían estar vivos en algún lugar. Surgieron muchas pruebas que hicieron creer a los Soder que el incendio no había sido por un fallo eléctrico, como muchos creían, sino que había sido provocado intencionalmente. Un conductor de autos que pasó por Fayetteville en Nochebuena dijo que había visto a algunas personas arrojar bolas de fuego a la casa. Unos meses más tarde, cuando la nieve se había derretido, Sylvia encontró por la maleza un objeto pequeño, duro y de color verde oscuro. Parecía una bola de goma. George recordó el relato de su esposa sobre un fuerte golpe en el techo antes del incendio. Dijo que parecía una granada de mano utilizada en guerras. Después, la familia afirmaría que el fuego se había iniciado en el techo
contradiciendo a la conclusión que el tribunal habría dado para finalizar el caso. Otros testigos afirmaron haber visto a los niños, como es el caso de una mujer que estaba observando el fuego desde la carretera y dijo que había visto a alguno de los niños mirando a través de la ventana de un automóvil que pasaba mientras la casa se estaba quemando. Otra mujer afirmó verlos en una parada de descanso entre Fayetteville y Charles. Dijo que había servido el desayuno a la mañana siguiente y también notó la presencia de un automóvil con una matrícula de Florida en el estacionamiento. Los Soder, con la esperanza de poder encontrar nuevos hallazgos sobre la desaparición de sus hijos, contrataron a un investigador privado llamado Tinsley para investigar el caso. Este más tarde se enteró que el vendedor de seguros los había amenazado con un incendio a un año antes por los sentimientos ante Mussolini de George. Había estado en el jurado forense que dictaminó que el incendio fue un accidente y se lo contó a los Soder. También se enteró de algunos rumores en Fayetteville sobre el jefe Morris, que a pesar de haber dado su informe a los Soder de que no se había encontrado restos entre las cenizas, Morris había encontrado un corazón que luego empacó en una caja de metal y lo enterró en secreto. Morris se lo había confesado a un ministro religioso, quien se lo confirmó a George. George y Tinsley fueron con Morris y lo confrontaron sobre esta noticia. Morris accedió a mostrarle a los dos dónde había enterrado la caja de metal y la desenterraron. Llevaron lo que encontraron dentro de la caja al director de la funeraria local, quien después de examinarlo les dijo que en realidad era un hígado de res fresco y nunca había estado expuesto al fuego. Después de que Morris admitiera sobre el contenido que había en la caja, circularon más rumores por Fayette, suponiendo que Morris lo había colocado allí con la esperanza de que los Soder lo encontraran y se sintieran satisfechos de que los niños desaparecidos hubieran muerto en el incendio. Los años pasaban y los Soder no tenían ni un rastro de sus hijos, hasta que en 1949 George vio en una revista de ballet la foto de una niña que parecía mucho a una de sus hijas desaparecidas, así es que condujo hasta la escuela de la niña, que quedaba en la ciudad de Nueva York, y solicitó repetidas veces verla, pero todas sus solicitudes fueron rechazadas. También trató de interesar a la FBI en la investigación de lo que consideraba él un secuestro. El director Edgar Howard respondió personalmente a sus cartas. Aunque me gustaría ser útil, escribió, el asunto relacionado parece ser de carácter local, no entra dentro de la jurisdicción de investigación de esta oficina. Si las autoridades locales solicitaran la ayuda de la oficina, por supuesto ordenaría a los agentes que lo ayudaran, pero la policía y los departamentos de bomberos de Fayetteville se negaron a hacerlo. En agosto de 1949, George contrató a un patólogo que analiza muestras de tejido humano de Washington D.C. para que supervisara una nueva excavación que se haría en los escombros de la casa. Después de una búsqueda minuciosa, se encontraron artefactos que incluían un diccionario que había pertenecido a los niños y algunas monedas, y también se desenterraron varios pequeños fragmentos de hueso que se determinó que eran vértebras humanas. Los fragmentos de huesos se enviaron a Marshall, un especialista que confirmó que eran vértebras lumbares, todas de la misma persona. Marshall envió una carta diciendo: dado que los recesos transversales están fusionados, la edad de este individuo al morir debería haber sido de 16 o 17 años, dijo el informe de Marshall. El límite máximo de edad debería ser de unos 22 años, ya que los centros que normalmente se fusionan a los 23 aún no están fusionados. Por lo tanto, dado este rango de edad, no era muy probable que estos huesos fueran de alguno de sus 5 niños desaparecidos, ya que el mayor, Maurice, tenía 14 años en ese momento. Aunque el informe admitió que las vértebras de un niño
de su edad a veces estaban lo suficientemente maduras como para parecer estar en el extremo inferior de la rama. Marshall agregó también que los huesos no mostraban signos de exposición al fuego. Además, estuvo de acuerdo en que era muy extraño que esos huesos fueran los únicos encontrados, ya que un fuego de leña de tan corta duración debería haber dejado los esqueletos completos de todos los niños. Pese a que no se encontraron más huesos para la investigación, el informe concluyó que las vértebras probablemente provenían de la tierra que George había puesto sobre el sitio. Más tarde, Tinsley supuestamente confirmó que los fragmentos de huesos encontrados provenían de un cementerio cercano, pero no pudo explicarlo por qué los habían sacado de allí o cómo llegaron al lugar del incendio. Marshall devolvió los fragmentos de huesos a George en septiembre de 1949. Según sus registros, se desconoce su ubicación actual. La investigación y los hallazgos que George había encontrado atrajeron la atención de muchas personas, y la legislatura de Virginia Occidental celebró 2 audiencias sobre el caso en 1950. Sin embargo, posteriormente, el gobernador Pattinson y el superintendente de la policía estatal, Burchett, dijeron a los Sodder que el caso era desesperado y lo cerró a nivel estatal. El FBI decidió que tenía jurisdicción como posible secuestro interestatal, pero abandonó el caso después de 2 años de seguir pistas que no llevaban a nada. Los Sodder no perdieron las esperanzas y hicieron algunos folletos con fotos de los niños, ofreciendo una recompensa de $5,000, que pronto se duplicaría por información que pudiera resolver el caso, incluso si solo fuese información de uno de sus hijos. En 1952 colocaron una valla publicitaria en el sitio de la casa y otra a lo largo de la carretera 60 de los Estados Unidos con la misma información. Colocaron una valla publicitaria en el sitio de la casa. Con el tiempo se convertiría en una valla publicitaria muy conocida para los conductores que atravesaban Fayetteville en la ruta 19. Los esfuerzos de la familia pronto atrajeron nuevos supuestos avistamientos de los niños después del incendio. Yendo a Crutchfield, una mujer que dirigía un hotel en Charleston afirmó haber visto a los niños aproximadamente una semana después. No recuerdo la fecha exacta, dijo ella en un comunicado. Los niños habían llegado en la medianoche, con 2 hombres y 2 mujeres. Todas parecían de origen italiano. Cuando intentó hablar con los niños, uno de los hombres la miró de manera hostil, se dio la vuelta y comenzó a hablar rápidamente en italiano. Inmediatamente todos los niños me dejaron de hablar, dijo ella. También recordó que salieron del hotel temprano a la mañana siguiente. Sin embargo, los investigadores no consideraron la historia totalmente cierta, ya que la mujer había visto la foto de los niños por primera vez después de 2 años ocurrido el incendio. George encaminó un viaje siguiendo todas las pistas y viajando a todos los lugares donde habían llegado mensajes sobre alguna información del paradero de sus hijos. Una mujer de San Luis, Missouri, afirmó que Marta estaba detenida en un convento. Luego, el cliente de un bar en Texas afirmó haber escuchado unos años atrás a 2 personas haciendo declaraciones incriminatorias sobre un incendio que ocurrió en la víspera de Navidad en Virginia Occidental, pero ninguno de los relatos resultó significativo para el hallazgo de los niños. Luego, un rumor llegó a George que un pariente de Jenny en Florida tenía hijos que se parecían a los suyos, y el pariente tuvo que demostrar que los niños eran suyos antes de que George los demandara. En 1967, George fue al área de Houston para investigar otra información que le había llegado de una mujer que había escrito a la familia diciendo que Luis le había revelado su verdadera identidad una noche después de haber bebido demasiado. Ella creía que él y Maurice vivían en alguna parte de Texas. Sin embargo, George y su yerno Grover Paxton no pudieron hablar con ella.
La policía pudo ayudarlos a encontrar a los dos hombres que ella había indicado, pero negaron ser los hijos desaparecidos. Paxton dijo años después que las dudas sobre esa negación permanecieron en la mente de George por el resto de su vida. Otra carta que recibieron ese año les trajo a los Soder la evidencia más creíble que habían tenido en toda su búsqueda. Decía que Luis todavía estaba vivo. Un día Jenny encontró en el correo una carta dirigida a ella. Esta carta no tenía remitente, pero dentro había una foto de un joven de 30 años, con rasgos muy parecidos a los de Luis, que habría tenido unos 30 años si hubiera sobrevivido. En el reverso estaba escrito: Luis está vivo. La familia contrató a otro detective privado para que fuera a Central City e investigara si era cierto lo que la carta decía, pero el detective nunca informó nada a los Soder y nadie pudo localizarlo. El detective simplemente desapareció y nunca se supo más de él. Sin embargo, la imagen les dio esperanza y lo agregaron a la valla publicitaria, dejando a Central City fuera de sus alcances y cualquier otra información publicada por temor a que Luis pudiera sufrir daños, y colocaron una copia amplia de la foto enmarcada sobre su chimenea. George admitió a finales del año siguiente que la falta de información había sido como chocar contra una pared de roca. No podíamos ir más lejos, sin embargo, pudo continuar. El tiempo se nos acaba, admitió en otra entrevista por esas épocas, pero no solo queremos saber si murieron en el fuego, queremos estar convencidos. De lo contrario, queremos saber qué les pasó, dijo George. George Soder murió en el año 1969. Jenny y sus hijos sobrevivientes, excepto John, que nunca habló de la noche del incendio, excepto para decir que la familia debería aceptarlo y seguir con sus vidas, continuaron buscando respuestas a sus preguntas sobre el destino de los niños desaparecidos. Después de la muerte de George, Jenny se quedó en la casa familiar, colocando cercas alrededor y agregando habitaciones adicionales. Por el resto de su vida, Jenny vistió de negro, de luto, y cuidó el jardín en el sitio de la antigua casa. Después de su muerte en 1989, la familia finalmente se llevó la valla publicitaria desgastada. Los niños que habían sobrevivido el incendio, junto con sus propios hijos, continuaron publicando el caso e investigando pistas. Ellos, junto con los residentes de Fayetteville, han teorizado que la mafia siciliana estaría tratando de extorsionar a George y que los niños podrían haber sido secuestrados por alguien que sabía sobre el incendio planeado y les dijo que estarían a salvo si salían de la casa. Posiblemente fueron llevados de regreso a Italia y los niños hubieran sobrevivido todos esos años y sabían que sus padres y hermanos también habían sobrevivido. ¿Cree la familia es posible que hayan evitado el contacto para evitar daños? A partir de 2015, Sylvia Soder, esposa de Paxton, la más joven de la familia, sería la única superviviente que estaba en la casa la noche del incendio. Según Sylvia, en su entrevista con una revista, dijo que ella fue la última de los niños en salir de la casa y que ella y su padre a menudo se quedaban despiertos hasta tarde, hablando de lo que podría haber pasado con sus hermanos. Ella dijo también: experimenté su dolor durante mucho tiempo. Ella todavía cree que sus hermanos sobrevivieron esa noche y ayuda en silencio con los esfuerzos para encontrar y dar a conocer el caso. La hija de Sylvia dijo en 2006: les prometí a mis abuelos que no dejaría morir la historia, que haría todo lo que pudiera. En el siglo XXI, estos esfuerzos han llegado a incluir foros en páginas web. Además, el aumento de esto último ha llevado a algunos que han examinado el caso y han dado por cierto que los niños de hecho murieron en 1945, como es el caso de George Rank, un autor local, pero en realidad nadie sabe con exactitud qué les pasó a los hijos de los Soder.
Pero lo que sí sabemos es que todos los hermanos sobrevivientes al incendio ya murieron, y a pesar de sus incansables búsquedas, no se encontraron más hallazgos que dieran a creer que sus hermanos aún viven. Es un caso muy misterioso que al parecer jamás sabremos qué es lo que realmente sucedió con los niños, si murieron en el incendio o fueron raptados. ¿Y tú qué crees que pasó?